Hoy nos encontramos una vez más para trabajar un tema en el área de lengua o asignatura, como lo llamamos, ¿verdad? Eso abarca en el área de comunicación. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Recordamos un poquito. Tiene que ver mucho con nuestra forma de cómo nos expresamos, cómo hablamos, ¿no? El trabajo individual de cada persona que hace para poder expresarse ante los demás. Vamos a ver qué es lo que aparece en la pantalla en esta mañana, ¿sí? A ver, veamos. ¿Qué tema te tengo preparado en este día para ti? Vamos a ver. La pantalla. Plano de lenguaje. ¿Qué será? ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste este tema? ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de cada uno o dentro de él? Pues vamos a ir descubriéndolo poquito a poquito. Pero no sin antes te voy a pedir que preste bastante atención porque vamos a leer lo que va a aparecer en la pantalla. Luego lo vamos a ir explicando cada uno para luego resolver todas las actividades que vamos a encontrar en nuestro libro. ¿Sí? Bien, ahora sí. Vamos a ver en qué consiste este tema, planos de lenguaje. Bien. Dice, el lenguaje tiene dos elementos muy importantes, quienes abarcan o a quienes le llamamos sus planos. ¿Cuáles son? La lengua y el habla. Antes de pasar, yo te pregunto, ¿sabes lo que es la lengua? Ah, tú me dirás, profesor, sí, lo que me permite hablar y poder comunicarme con los demás, porque si me la corto ya no puedo hablar. Ah, tú te refieres al órgano de nuestro cuerpo. Pues no, vamos a hablar en el otro aspecto. Y habla, ¿sabes lo que es el habla? Claro, lo que me permite que salga una voz, un sonido, y de esa forma los demás me pueden escuchar y así podemos entender y llevar una comunicación muy fluida. Claro, son nuestras ideas. Pero vamos a ver ahora las definiciones y los conceptos. ¿Qué es lo que realmente en sí es cada uno de ellos? Veamos. A ver. La lengua. Aquí hemos escrito una definición. Dice, es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una determinada comunidad para poderse comunicar. ¿Es verdad? Cada uno tiene una lengua, ¿verdad? Exacto. Y gracias a ella nosotros podemos comunicarnos, podemos expresar todo lo que sentimos. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos pues medios acongojados, ¿verdad? Entonces, gracias a ella nosotros podemos comunicarnos. Vamos a ver, ¿qué más encontramos? Por ejemplo, el español, el portugués, el inglés, el chino, el francés, el alemán, el sueco, el ruso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo no sé inglés, pero viene una persona y me habla en inglés? ¿La entendería? Si no sé inglés, no le voy a entender. Así me haga gestos, me haga seña, ¿verdad? Es igual, si nosotros nos vamos a otro país donde se habla solo el inglés y no dominamos el inglés, no van a entender nuestro castellano, ¿no? Entonces, por eso se dice que es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una determinada comunidad. ¿Para qué? Para poderse comunicar. Si te entregan una carta escrita en chino, ¿la entenderías? Sí, me dirás, claro, porque ahora pues hay centros de estudios, ¿verdad? Pero si no existieran, obviamente que no vamos a entender. Y para nosotros esa escritura en chino será pues unos gráficos nada más, ¿verdad? Bien, continuamos. Características de la lengua. Vamos a ver qué características encontramos dentro de cada una o dentro de la lengua. 1. Teórica, o llamada también de código, porque es un sistema de signos convencionales organizados sobre una base a una serie de reglas acordadas. ¿Es verdad? Gracias a esas reglas nosotros podemos tener o podemos ir, como se dice, dando paso a paso para poder entendernos o para poder de una u otra forma saber qué es o cómo manejar nuestra lengua. ¿Sí? Bien, continuamos. La segunda dice, no, la segunda. Gracias, dice, casi fija, porque el sistema de la lengua permanece estable, por lo menos en el momento presente. Es verdad, ¿no? Tercera, ahora sí. Psíquica o mental, porque son signos virtuales que tienen su asiento en el cerebro. Es verdad, cada vez que nosotros queremos pronunciar o decir algo, llega primero a nuestra cabecita, la recepcionamos y de esa forma, ¿qué es lo que ocurre? La vamos a ir analizando para luego después expresar lo que sentimos, ¿verdad? Siguiente. Social.
Es social porque es un producto creado por la colectividad y es propiedad compartida por todos sus miembros. Es así. La lengua, en este caso, pues es algo colectiva, porque pues es compartida por todos los que forman parte de una comunidad, ¿no? Si nosotros, aquí mismo en nuestro Perú, nos damos cuenta que existen lenguas propias en diversas zonas, ¿no? Bien, continuamos. Ahora vamos a ver qué es el habla. Vamos a definirlo de esta manera. Se dice que es un fenómeno físico e individual que se realiza en la pronunciación apoyada por los órganos de fonación. ¿Sí? Veamos. A ver, sigue. Por ejemplo, la manera como tú hablas no es igual a la manera como habla tu abuelo o tu abuela. Si tu abuelo o tu abuela quisiera decir vamos a pasear, él o ella probablemente diría, hijo, vamos al parque. ¿Y tú cómo le dirías a él o a ella? A ver, anda pensando y lo va respondiendo, ¿no? Bien, continuamos. Características del habla. 1. Es práctica, es decir, hacemos uso de un código, porque es acción concreta y se desarrolla en el momento en que un individuo transmite su mensaje a otro individuo. ¿Es verdad? Para podernos comunicar con otras personas hacemos uso de algunos elementos de la comunicación, elementos que en una clase anterior habíamos visto. ¿Cuáles eran los elementos principales para comunicarnos? Emisor, receptor, mensaje y canal, ¿verdad? Bien, continuamos. 2. Es variable, porque el habla difiere de personas en persona e incluso en la misma persona según su edad, sus intereses y otras condiciones particulares en un momento dado. Bien, continuamos. 3. Psicofísica, es decir, concreta, porque el acto del habla implica el conjunto de selecciones que un individuo hace de los elementos del sistema y a la activación de los órganos del habla, que permitirán la emisión física, es decir, oíble, de sonidos articulados. Bien, continuamos. Otra característica es que es individual, porque es un acto producido por una sola persona a través de una manifestación de la voluntad. Nadie habla por ti, ¿verdad? Cada uno tiene una voluntad propia al momento de que queremos expresarnos o dirigirnos a alguien. Por eso se dice que el habla es individual. Bien, continuamos. Dice, ¿qué es la lingüística? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? Sí. Muchas veces tenemos la respuesta quizás un poco no tan clara o confusa. Hoy descubrimos que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado. Muy bien. ¿Qué entendemos por idioma? Es la lengua oficial de un país. Por ejemplo, en el Perú, el quechua, el aymara, el castellano y las lenguas de la selva son lenguas oficiales, pues así lo establece la ley y aparece en la Constitución Política de 1993. ¿Sí? Bien, continuamos. Variaciones de la lengua. Cuando hablamos acerca de la variación de la lengua tenemos el primero que es dialecto, llamada también diatópica. Es la variación de una misma lengua que es hablada de distintas formas según la región. Veamos, por ejemplo, tenemos en Perú, niño tiene varias formas de cómo llamarlo. En Piura le dicen churre y en Ucayali le dicen yuyo. Mientras que en Chile a niño le dicen cabro, en Argentina le dicen pibe, en México niño se llama chavo, en Venezuela le dicen chamo y en España chaval. ¿Te das cuenta? Gracias al dialecto, a esta palabrita llamada niño, tiene diversas pronunciaciones o diversas formas de llamarlo, dependiendo del país o la región. Seguimos. Idiolecto, llamado también diafásica o registro lingüístico. Es la forma de hablar características de cada persona. ¿Sí? Cuando la expresión es por escrito se denomina estilo. Y esta variación depende de ¿qué? De la edad, del sexo y la ocupación. Vamos a ver los ejemplos. Según la edad, un niño dice, mamá no sabo, mientras que un joven, mamá no sé. Según el sexo, un joven dice, estoy delgado, mientras que una señorita dice, estoy regia, ¿no? Y tenemos el otro, según la ocupación, un médico dice, señora, ¿sufre usted de laringitis aguda?
¿verdad? Entonces, aquí es dependiendo la edad, el sexo y la ocupación. Pero también dentro de nuestra lengua existen algo que hacemos uso casi en común. ¿Cuáles son? Las jergas. ¿Qué entendemos por jergas? Dice, profesional tecnolecto. Es el vocabulario o léxico que emplea un determinado grupo social o profesional. Vamos a ver. Ejemplo. Dice, tiene una severa dermatitis, ¿verdad? Si nosotros no conocemos o no sabemos el significado de dermatitis, no vamos a entender. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora veremos el tercero, sociolecto diastrática. Es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se aprecian en diferentes niveles. ¿Cuáles son los niveles de la lengua? Tenemos aquí la primera, superestándar, la segunda estándar y la tercera subestándar. Bien, veamos ahora cada una de ellas. ¿Qué encontraremos dentro de la lengua superestándar? Vamos a ver. Dice que esta lengua está constituida, por una lengua literaria. Es decir, la van a hacer o van a hacer uso de ella aquellos que mayormente escriben, ¿no? O que también pues crean. Vamos a ver. Ejemplo, tenemos ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabras en el tiempo. ¿Verdad? Si te das cuenta entonces, este tipo de lengua superestándar lo utilizan mayormente los escritores, pero no solo ellos nada más. Veamos también quiénes lo utilizan. Tenemos, dice que también se expresa una lengua exclusiva en el nivel científico y filosófico. Por ejemplo, la epistemología estudia el conocimiento. Si te das cuenta también entonces que esta lengua es utilizada por los literatos, por los científicos y por los filosóficos. O por los filósofos. Bien, seguimos. Dice, tuve una aciajada experiencia. Las tierras del incanato fueron ubérrimas y no te olvides de llevar los documentos, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Qué hemos expresado ahí? Las lenguas estándar. ¿Qué son las lenguas estándar? Dice que es una lengua de nivel intermedio, no rebuscada ni difícil, pero tampoco descuidada. Se expresa respetando el aspecto normativo, ortográfico y gramatical de la lengua. Así encontramos uno, la lengua culta, ¿verdad? ¿Qué vemos en la lengua culta? La forma de cómo se expresa, aquellos quienes lo utilizan. Tuve una aciajada experiencia, como te lo mencioné al principio. Las tierras del incanato fueron ubérrimas y no te olvides de llevar los documentos, por favor. Es decir, aquí utilizamos una lengua limpia, una lengua ordenada, donde pues aquellos que vamos conociendo o que van conociendo aquellos términos, vamos a entender de qué se trata o a qué se refiere, ¿sí? Segundo punto de la lengua estándar. Tenemos la lengua coloquial o familiar. Aquí sí nos vamos a encontrar un poco más familiarizados. ¿Por qué? Porque la forma como se expresa. Dice, mami, prepárame leche con café. Es lo que decimos, ¿verdad? ¿Y qué nos responde mamá? Porque pues tenemos una lengua familiar. Ya, hijito, pero siéntate a la mesa. Mientras que también podemos decir, papito, vamos al circo. Es de la forma como nosotros nos expresamos, haciendo uso de la lengua estándar, ¿no? Y también utilizándola o convirtiéndola en coloquial o familiar. ¿Sí? Continuamos. Ahora veremos qué es la lengua subestándar. ¿En qué consiste la lengua subestándar? Dice que es la lengua que tiene una serie de incorrecciones y vulgaridades. Este tipo de lengua se manifiesta en el uso de palabras inapropiadas en el aspecto gramatical y normativo. Veamos. Aquí encontramos a uno, la lengua popular. Dos cosas. Bien la hemos escuchado o hemos hecho uso de ella. Tenemos, nadie vino a la fiesta. ¿Alguna vez has hablado así? Nadie vino a la fiesta. Otro, dijiste que me comprarías crema para mis pieses, ¿verdad? Otro ejemplo,
estoy recontrasado. Y otro ejemplo, ese tío está en su jato. Entonces, estos ejemplos pertenecen a la lengua popular y este tipo de lengua la vamos a encontrar en la lengua subestándar. ¿Y qué son las lenguas subestándar? Cabe recordar que son aquella o es aquella que tiene una serie de incorrecciones y vulgaridades. Continuamos. Otro, la lengua vulgar o replana. Dice, son términos que se hablan en ambientes delictivos o marginales, pero también es usado como jerga juvenil. Vamos a ver. Ejemplo, tenemos, ¿cómo le llaman a la mujer? Germa. Y eso lo dice, ¿no? Oye, ¿y tu enamorada? No, ella es mi germa, dice, ¿verdad? O sea, con orgullo. Segundo, baño. A veces cuando estás con tus amigos de colegio o de barrio, dices, oye, ahorita vengo, ¿dónde vas? Es que voy a Ñoba. Y según tú lo dices para que los demás no entiendan hacia dónde te diriges. La tercera, casa, le cambiamos totalmente el significado y lo hemos convertido en sobre o jato, ¿verdad? Zapatos, ya no le llamamos con elegancia zapatos, sino simplemente decimos, oye, quiero un par de tabas o cascos. Si hablamos cascos, ¿qué da a pensar? Que nos vamos a la guerra o que de repente somos caballitos, ¿verdad? Y barrio, ¿cómo le decimos a aquellos cuando queremos preguntarle, ¿de qué barrio vienes? Y ellos dicen, no, mi barrunto queda en tal lugar. Entonces, todo este tipo de lenguaje que a veces escuchamos o hacemos uso de ellos, pertenecen a la lengua vulgar. Y por último tenemos mosaico, unas chilindrinas bien heladas. ¿Y eso dónde lo hemos escuchado? Mayormente cuando están en las cantinas, ¿verdad? O una persona, ¿qué quiere decir mosaico? Mozo o persona que atiende, unas chilindrinas, unas chelas, unas cervezas o unas aguas, bien helena, que estén bien frescas o bien heladas, ¿verdad? Bien, continuamos. Vamos a resolver ahora unos ejercicios, no todos, sino algunos, que se encuentran en la página de tu libro de lenguaje, en la página número 23, ¿sí? Dice, resolviendo en clase. Tú vas a encontrar ahí 15 ejercicios. No lo vamos a resolver los 15, vamos a intercalar. Vamos a resolver aquí en conjunto algunos y luego tú resuelves aquellos que no vamos a resolver en clase. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a tomar foto como evidencia y lo vas a mandar al correo que ya te hice llegar, ¿sí? Bien. Dice 1. Sistema de signo oral y o escrito que utiliza una comunidad para expresarse. ¿Qué concepto corresponde? A. Lengua. B. Norma. C. Jerga. D. Lenguaje. O E. Idioma. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Dice, es un sistema de signos orales y escritos que utiliza una comunidad para expresarse. ¿Cuál sería en este sentido? Correcto, la letra A, ¿verdad? Muy bien. Segundo ejemplo, ¿sí? Este segundo ejemplo es la número 6. ¿Qué dice la número 6? ¿Cómo se llama la variación geográfica y regional de una lengua? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama la variación geográfica o regional de una lengua? Tenemos 5 alternativas. Dialecto, norma, idioma, habla o lengua. Recordemos, ¿sí? Recordemos aquí que eran los dialectos. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es? Exacto, la letra A. Muy bien. Seguimos. 7. La variación individual que cada persona hace de la lengua se denomina, dice, la variación individual que cada persona hace de la lengua se denomina A. Diafásica. B. Jerga. C. Idiolecto. D. Replana. O E. Sociolecto. ¿Cuál es la respuesta en la número 7? Exacto, es la A, diafásica. Muy bien. Continuamos. Vamos a borrar. A ver, continuamos con el ejercicio número 8. Dice, completa el enunciado. Los términos niño y churre son ejemplos de...
Los términos niño y churre son ejemplos de, a ver, tenemos dialecto, sociolecto, jerga, habla o tecnolecto. ¿Cuál es? De dialecto. Muy bien. Seguimos. Ejercicio 9. Declarada como la lengua oficial de un país, que es el habla, el idioma, la lengua, el dialecto, la norma. ¿Cuál es? Exacto, la B. Idioma. Seguimos. Y 10. Completa el enunciado. Los planos del lenguaje son. Los planos del lenguaje son A. Lengua y habla. B. Dialecto y sociolecto. C. Significado y significante. D. Emisor y receptor. O en código y referente. ¿Cuál es? Es obviamente la A. Lengua y habla. Muy bien. Hemos desarrollado ejercicios de la página número 23 donde dice resolviendo en clase. Ahora nos trasladamos a la página 25. También vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, reforzando lo aprendido. Página 25. Vamos también a marcar algunos. Nada más, ¿sí? Uno dice, el sociolecto es también conocido como, recuerda, sociolecto es también conocido como A. Variante diatópica. B. Variante diastrática. C. Habla. D. Variante diafásica. O E. Idioma. ¿Cuál es la respuesta aquí en la 1? Exacto, la B. Variante diastrática, ¿verdad? Ok. En la 2. Completa el enunciado. Oe, voy más tarde a tu jato. El nivel de la lengua es, dice, oe, voy más tarde a tu jato. El nivel de la lengua es A. Super estándar. B. Subestándar. C. Perdón, B. Estándar. C. Subestándar. D. Dialecto. O E. Jerga profesional. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C. Exacto. Subestándar. Muy bien. Seguimos. 3. La variación diatópica recibe el nombre de... La variación diatópica recibe el nombre de A. Sociolecto. B. Dialecto. C. Idiolecto. D. Habla o E. Idioma. ¿Cuál es? Correcto. La B. El dialecto. Muy bien. Si te das cuenta, vamos resolviendo algunos ejercicios de esta página número 25. Seguimos. Otros ejemplos más. ¿Qué característica del habla se relaciona con la escritura? ¿Qué característica del habla se relaciona con la escritura? A. Individual. B. Concreta. C. Psíquica. D. Social. O E. Ser uso del código. ¿Cuál? Exacto, la E. Ser uso del código. Muy bien, seguimos. 8. Recuerda, no todas las vamos a hacer, vamos a resolver sobre algunas por el tiempo. 8. ¿Cómo se llama la variación regional de una lengua? A. Tecnolecto. B. Dialecto. C. Sociolecto. D. Lengua culta. O E. Jerigonza. ¿Cuál es? Exacto, la B. Dialecto. Muy bien, seguimos. Ahora nos trasladamos al último ejercicio 15 de esta página. ¿Cuál es la variación que se presenta según la edad, el sexo o la ocupación? ¿Cuál es la variación que se presenta según la edad, el sexo o la ocupación? A. Variante diatópica. B. Variante diastrática. C. Habla. D. Variante diafásica. O E. Idioma. ¿Cuál es? Fácil, ¿verdad? La D. Muy bien. Variante diafásica. Es así como hemos desarrollado algunos ejercicios, ¿sí?, de nuestro libro, de la página número 25, con el tema de planos de lenguaje. No te olvides, por favor, ¿sí?, desarrollar los ejercicios que faltan, que lo vas a encontrar en la página 23, 24 y 25, y luego te trasladas ahí mismo en la página 26 y 27 de tu libro. Vas a desarrollar lo que hice practicando en casa, ¿sí?
No te olvides, por favor, enviar las tareas al correo electrónico que ya se te hizo llegar. Es todo lo que hemos desarrollado el día de hoy. Recuerda cuáles son los niveles de la lengua, ¿no? Cuáles son los planos del lenguaje y las características de cada uno de ellos, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Gracias.